Yo creo que de las patologías endocrinas que van a llegar a ver, esta es una de ellas. Y que van a llegar a consultar, esta es una de ellas. Algunas bibliografías, como yo se los mencionaba antes, en la clase pasada, mencionan a la enfermedad de Cushing como la causada por el adenoma hipofisiario y síndrome de Cushing, la causada por problema suprarrenal. Realmente es lo mismo, pero con una diferente etiología. Entonces yo abordo como síndrome de Cushing completo, porque es un conjunto de manifestaciones clínicas debidas a un hipercortisolismo. Y que este hipercortisolismo puede ser por una producción elevada de ACTH o por una producción elevada de cortisol por la propia glándula suprarrenal. Eso es síndrome de Cushing. Un hipercortisolismo, un conjunto de signos y síntomas caracterizados por un hipercortisolismo secundaria a una producción excesiva de ACTH o de cortisol por parte de la glándula suprarrenal. De esta manera tenemos pues dos clasificaciones o una clasificación importante que es dependiente o independiente de ACTH. Si yo les pregunto que mencionen clasificación y ustedes nada más me ponen dependiente e independiente, pues realmente está mal porque no me estás diciendo independiente a qué o dependiente a qué. El nombre correcto es un síndrome de Cushing ACTH dependiente o un síndrome de Cushing ACTH independiente. El ACTH dependiente, pues es aquel que se trata de una secreción elevada de adenocorticotropa o de corticotropina por parte de la hipófisis y que puede deberse ya sea a un adenoma hipofisiario en el 99% de los casos y a una secreción ectópica de ACTH en solo un 1% de los casos. La secreción ectópica de ACTH es un tejido que creció fuera de, del, del hipotálamo y de la hipófisis y que produce hormonas. Puede ser productor de CRH, puede ser productor de ACTH, el más común es productor de ACTH. Tumor fuera de zona. Es una malformación o se considera como una malformación. Puede ser en pulmón o puede ser en abdomen. El sitio más común es en pulmón y dentro del abdomen puede ser a nivel intestinal. Entonces hay que tenerlo en mente o hay que tenerlo también en cuenta, pero pues bueno, es solamente 1% de los casos. Y él es ACTH independiente. Su causa principal es el adenoma córtico suprarrenal, es un tumor de la célula de la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Es un adenoma, es un tumor benigno, pero pues es autónomo, es productor de hormonas, estimula la zona fascicular, que es la zona de la glándula que produce cortisol. Entonces, la producción de cortisol está elevada y pues es independiente de ACTH porque realmente al tumor pues no le importa si hay ACTH o no, como quiera está produciendo cortisol. También puede ser causado por una hiperplasia, ya sea micronodular o macronodular. Ustedes ya saben que una hiperplasia es un crecimiento o una multiplicación en el número de células. Entonces, si crece el número de células de una glándula, puede provocar una hiperfunción, a excepción, por supuesto, de cuando se manifiestan en la edad congénita o en la edad neonatal. Pero la hiperplasia micronodular y macronodular es eso, es un crecimiento descontrolado de las células y que provocan producción de o que son células funcionantes. Micronodular quiere decir que no tienen nódulos o se ensamblan de una manera general, mientras que macronodular son células que se agrupan en nódulos y que son nódulos grandes, nódulos gigantes.
Bueno, gigantes es un término relativo, ¿verdad? Es un tumor. O sea, son varios nódulos que se encuentran en la glándula. Carcinoma, en lugar de ser un adenoma, es maligno y se hace un carcinoma. Síndrome de McCune-Albright, que es una patología genética, tiene que ver con los genes que expresan los, no que expresan, sino que participan en la producción de las enzimas, o bueno, en la expresión de las enzimas que participan en la síntesis de las hormonas. Y el iatrogénico está en mayúsculas porque es una entidad que pues está tomando mucha relevancia hoy en día, porque el iatrogénico es por una administración descontrolada de glucocorticoides exógenos, o sea, glucocorticoides por medicamento, principalmente pues por vía parenteral o bueno, por vía oral, pero que son exógenos. Hay que tener muy en mente el iatrogénico, sobre todo en pediatría, porque es un grupo de edad muy vulnerable a iatrogenias. Muchos médicos que le sacan atender bebés, que le sacan consultar niños o consultar bebés. Eso sería lo mejor, que no consultaras y no, hombre, mejor vete al pediatra, porque realmente, pues, sí es un poquito más difícil que un adulto por la dosificación y por los medicamentos que no podemos usar en algún grupo de edad, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta el Cushing iatrogénico porque sí se presenta y ha aumentado considerablemente, sobre todo en pediatría. Y hoy en día con el COVID, créanme que ha aumentado también mucho el Cushing iatrogénico por la administración de dexametasona a diestra y siniestra, pensando que te van a curar del COVID cuando pues lo único que traías era moquito. Entonces puede ser iatrogénico también, nada más por el médico que no sabe recetar esos medicamentos o por el paciente también. Hay pacientes que le dio el médico, a lo mejor justificado, una inyección con dexametasona y el paciente se sintió de maravilla. Entonces, como es de venta libre, pues el paciente va y compra dexametasona. Porque la vez pasada me dio esta inyección y me curé de volada. Entonces también puede ser iatrogénico por el paciente de esa manera o pacientes que están tomando glucocorticoides por alguna situación en específico, incluso un proceso reumático, un proceso inmunosupresor, lo que sea, que estén tomando corticoides, prednisona o algún corticoide por vía oral y que el paciente se sobredosifique él solito, que se le olvide que se toma una pastilla, que se tome más de la dosis habitual o que por cuenta propia aumente su consumo. También puede ser iatrogénico de esa manera, o por el médico o por el paciente. Y desgraciadamente muchas veces es por el médico, sobre todo en los bebés. Y bueno, también en los bebés tiene mucho que ver la mamá. Pero ahorita tocamos ese tema que siempre lo toco. Bueno, de forma general, las tres causas, ya sin entrar como clasificación, sino ya como etiología general de Cushing, pues la causa principal de todas es un adenoma hipofisiario. O sea, de todos los Cushing, la causa más común que pueden llegar a ver es secundario a un adenoma hipofisiario. De ahí le sigue el adenoma suprarrenal y de ahí le sigue el iatrogénico. Entonces, esos son los tres principales. Y existe una variante que es el pseudo-Cushing. El pseudo-Cushing realmente es una entidad que no trae el fenotipo típico de Cushing, sino que trae ciertas manifestaciones cushinoides, que pueden ser las estrías, que pueden ser la fatiga, que puede ser el estado de ánimo, que puede ser la hiperglicemia, puede ser los edemas, pero no, realmente no es un Cushing como tal. No estás esperando a ver al que tiene obesidad central, la joroba, no lo ves así. El pseudo Cushing tiene ciertas manifestaciones
pero son manifestaciones que el paciente te va a cumplir una tríada en específico. Van a ser pacientes alcohólicos, que aparte de alcohólicos son obesos y con depresión. Tienen estas tres entidades de forma conjunta. El alcohol es un productor o es una sustancia que produce secreciones de cortisol. La obesidad, pues obviamente causa desórdenes metabólicos, y la depresión también, depresión asociado a estrés, pues también produce secreciones elevadas de cortisol. Entonces, si se unen los tres y si el paciente siempre se la pasa alcoholizado, entonces va a tener hipercortisolismo, y esto es el que va a originar que tengan síntomas parecidos al Cushing sin llegar a darnos un fenotipo clásico. El pseudo Cushing normalmente se diagnostica por perfiles bioquímicos, o sea, por cortisol nada más, y por tener el paciente estas tres entidades positivas. Ahorita vemos cada uno en diagnóstico. Bueno, la fisiopatología del Cushing realmente no es difícil. La fisiopatología es prácticamente, si conoces las funciones del cortisol, vas a conocer el porqué de las manifestaciones y las manifestaciones que va a tener. Entonces, vamos a hablar primero o de forma conjunta de las funciones que genera el cortisol normalmente de manera fisiológica, que es lo que está al ladito de las llavecitas. Y luego al final, después de los iguales, están las manifestaciones clínicas asociadas a esas alteraciones. Ya vimos que el síndrome de Cushing son por un tumor o por alguna otra cuestión a nivel hipofisiario o a nivel suprarrenal, que se clasifica en dependiente e independiente de ACTH. Cuando es dependiente de ACTH, repito, es un tumor o un corticotropinoma que produce ACTH. Al estar estimulando, al estar produciendo cantidad suficiente de ACTH, pues obviamente la suprarrenal va a estar sobreestimulada. Esa es la función de la ACTH, estimular a la glándula suprarrenal para producir hormonas. ¿Qué función o cómo estimula o qué estimula la ACTH para que se produzcan las hormonas suprarrenales? ¿Qué acción tiene a nivel suprarrenal? ¿A alguien se le ocurrió investigar? No, pues nadie. Bueno, el cortisol, perdón, la ACTH estimula la entrada de colesterol a la célula o a las células de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal se divide en tres zonas: zona glomerular o glomerulosa, que produce aldosterona; zona fascicular o fasciculada, que produce cortisol; y zona reticular, que produce los andrógenos y también una parte de cortisol, pero realmente solo andrógenos. En las tres zonas o las tres hormonas dependen de colesterol para poderse sintetizar. Entonces, esa es la función de la ACTH. Estimula los receptores estimula que se expresen más receptores LDL en las membranas de estas células para que capten más colesterol y el colesterol pueda ingresar a dichas células. Hasta ahí. Esa es la función de la ACTH, nada más. Ya el colesterol dentro de la célula, de las células de estas zonas,
ya entra a otra área, que es la mitocondria, y es donde ya se lleva a cabo todo el proceso enzimático, etcétera, para producir las hormonas. Pero el primer paso es ese, que el colesterol entre a la célula y eso lo hace la ACTH. Entonces ya vamos viendo por qué existe una gran movilización de ácidos grasos y de grasas, por así decirlo, en un paciente con mucha ACTH. Pero ahorita lo vamos agarrando. Bueno, ese es el Cushing dependiente de ACTH. Mucha ACTH, entonces hay mucha estimulación de la suprarrenal, hay mucha producción de cortisol. No explicaré toda la síntesis de los glucocorticoides, ni de los mineralocorticoides, ni andrógenos ahorita, porque eso lo vamos a ver en fisiología de glándulas suprarrenales. Ahorita no tiene mucha relevancia en el síndrome de Cushing. ¿Ok? No tiene tanta relevancia al entender toda esta síntesis. Tiene relevancia cuando vemos suprarrenales, pero ahorita lo dejamos en stand-by. Si no, sería una bomba de información más de la que van a tener. Cuando es de origen suprarrenal, que se conoce como independiente de ACTH, pues aquí la diferencia es que la hipófisis está funcionando normal, la ACTH que se está produciendo pues es de manera fisiológica, pero el problema radica en que existe un adenoma, existe un tumor o existe un proceso dentro del suprarrenal, de la glándula suprarrenal, que está haciendo que exista mayor producción de cortisol. Y ese es el adenoma cortico suprarrenal. La gran diferencia es los niveles de ACTH aquí van a estar disminuidos por ¿qué? ¿Por qué? Ya les iba a decir, pero ustedes díganme. Por el sistema de retroalimentación negativa. Pues por el sistema de retroalimentación, por la regulación que sufre la ACTH gracias al cortisol. Si hay mucho cortisol, la secreción de ACTH disminuye. ¿Por qué van a decir? ¿Y por qué en el otro no? Pues porque en el otro al tumor le valía gorro que hubiera mucho cortisol porque es un tumor autónomo. Solito produce, solito sintetiza. No hay nadie que le regule. En cambio, cuando el problema radica en origen suprarrenal por un tumor, por una hiperplasia, lo que sea de origen suprarrenal o bien por glucocorticoides exógenos como en el iatrogénico, la secreción hipofisiaria de ACTH va a estar inhibida. Entonces es un dato de laboratorio que nos va a orientar a que sí, tiene Cushing, sí, tiene hipercortisolismo, pero la ACTH me está saliendo baja. Quiere decir que no es hipofisiario, que es algo suprarrenal o por glucocorticoides exógenos. Todo esto va a conllevar a que haya un hipercortisolismo. Mucho cortisol en la sangre. El cortisol por sí solo tiene múltiples funciones en varias partes del cuerpo, en varios órganos del cuerpo, pero sus sitios principales son el hígado, el músculo, el tejido adiposo, pero también el vaso sanguíneo. Esos son los sitios principales, pero tiene otros sitios donde actúa como en la piel, en el hueso, en el riñón, en el sistema inmune, en las gónadas, participan en muchas partes. Pero sus sitios principales son hígado, músculo, tejido adiposo y endotelio vascular. ¿Qué funciones tiene el hígado? Pues nada más y nada menos que producir glucosa, estimular la gluconeogénesis hepática, la movilización de glucógeno para que se produzca o se convierta en glucosa y disminuye la degradación de glucosa, o sea, disminuye la glucólisis. Aumenta la movilización de glucógeno, pero no aumenta el depósito del mismo. El glucógeno se usa para glucosa, pero también la glucosa se degrada en glucógeno y se almacena por ahí. Pero el cortisol eso hace, aumenta gluconeogénesis y disminuye la glucólisis. O sea, es una sustancia o es una hormona reguladora o contrarreguladora de la producción de glucosa. También estimula la síntesis de proteínas, pero a nivel hepático.
En un paciente que tiene síndrome de Cushing, esto está acelerado, esto está aumentado de tal manera que va a tener una hiperglucemia o hiperglicemia. Diabetes, pues. A nivel del músculo, disminuye la glucólisis, disminuye la degradación de glucosa, pero también aumenta el catabolismo proteico, o sea, que se destruyan las proteínas, que haya también una proteólisis ahí, y que las proteínas no se puedan aprovechar para la energía o para la actividad metabólica muscular, de tal manera que disminuye la actividad muscular, lo que el paciente va a reflejar como debilidad, calambres, atonía muscular, o más que, bueno, hipotrofia muscular, o sea, disminución de la masa magra o masa muscular. En el tejido adiposo, el cortisol es un, favorece o es una de las hormonas que estimula la lipólisis. La lipólisis es degradación de grasa en ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres puedan sufrir también metabolismo, pueden sufrir una degradación, una oxidación, y se conviertan en glicerol y en ácido graso, y esto nos pueda favorecer más a la producción de glucosa. Pero también lo hace para que haya mayor disponibilidad de colesterol, para que el hígado tenga de dónde sacar colesterol. En la síntesis de proteínas que estimula en el hígado, una de sus principales es la producción de LDL, o sea, de lipoproteínas de baja densidad. Otra de las proteínas que favorece el cortisol, la producción en el hígado, es de VLDL o lipoproteínas de alta densidad, de muy baja densidad, y disminuye la síntesis de HDL. O sea, el cortisol es un potente, o es una hormona potente aterotrombótica o aterosclerótica. O sea, favorece la aparición de aterosclerosis. Produce muchas, no muchas, sino que hace que se produzca más LDL, pues precisamente para que haya más disponibilidad y de movilizar el colesterol hacia los tejidos periféricos. En pacientes con Cushing, en pacientes normales, pues esto sucede y no se da cuenta uno, ¿no? O sea, hay hipólisis y todo, pero pues llega un momento en el que se regula y ya volvemos a ganar grasita y todo está bien. En un paciente que tiene Cushing, esto cambia. En un paciente que tiene Cushing, a tener mucho cortisol, pues tiene mucha degradación de grasas. Y van a decir ustedes, entonces, ¿por qué tienen obesidad? Pues por eso, porque hay una disminución de eh, de la grasa, y existe movilización de esos ácidos grasos que están todavía disponibles, de ese tejido adiposo que todavía existe, se moviliza o se deposita en sitios donde necesita o donde lo usamos más, normalmente para la termorregulación, pero también para dar energía en un sitio donde sea más local. Es por eso que tiene una movilización hacia abdomen, debido a que se necesita que haya la grasa en el abdomen. ¿Para qué sirve? Simplemente es protección y temperatura. No tiene una gran función, diría la India Yuridia, pues mendigo mugrero, ¿para qué sale? La lonja te sale por comer mucho, pero la función del tejido adiposo en el abdomen es precisamente para eso, ¿sí? Entonces, de manera en que se está degradando, existe una lipólisis acelerada, los ácidos grasos se empiezan a movilizar y se almacenan o se depositan en otro tipo de sitios, en lugares donde pues realmente no debería de haber tanta, o bueno, debería haber mucha, pero se empieza a movilizar, y eso explica la obesidad central, además de la citis que genera y la joroba de búfalo.
Y también eso explicaría que en las extremidades sean muy delgadas, que el paciente no tenga nada de grasita, que sea puro músculo y el músculo esté aguado, porque está disminuyendo la masa muscular. A nivel vascular, que es otro de los lugares donde tiene mayor función a nivel del endotelio vascular, el cortisol favorece o ayuda a aumentar la resistencia vascular periférica, o sea, es un vasoconstrictor. Aumenta la sensibilidad, dijo su compañero. Bueno, sensibilidad, pues, ¿qué tipo de sensibilidad? No, pues el cortisol es más activador del músculo liso vascular y esto hace que haya una mayor resistencia vascular periférica de tal manera que aumente el retorno venoso, de esta manera aumente el gasto cardíaco y también pues estimule la frecuencia o el aumento de frecuencia cardíaca. En un paciente normal esto aumenta la presión, es una de las hormonas que se elevan cuando hay un estado de choque. Las suprarrenales entran en crisis cuando no pueden funcionar en un estado de choque. Y cuando es un paciente con Cushing, esto genera pues una hipertensión arterial de difícil, muy difícil control. En la piel, ya lo dijeron sus compañeros, una de las cosas que hace en la piel es que la hace más débil, pero la hace más delgada. La hace débil y la hace delgada. ¿Por qué la hace delgada? Porque se va el tejido celular subcutáneo. ¿Qué es el tejido celular subcutáneo? La grasa o los Pues es adipocitos. grasa. Entonces no hay. La piel se hace delgada y aparte de esto hay proteólisis y disminuye la síntesis de colágeno. Esto hace que la piel se vuelva débil, fina y que ante el menor estiramiento se generen las estrías. ¿Dónde se muestran más las estrías? Pues en la panza. ¿Por qué? Porque el paciente le está creciendo el abdomen, tiene la obesidad central, entonces la piel es débil, es delgada, se hacen las estrías. También puede suceder en la joroba, puede suceder en la espalda, en los brazos, y la piel es tan delgada que los pacientes incluso pueden tener demografismos, que es que se marquen lo que se le está haciendo en la piel. O sea, si el paciente se pasa un lápiz, el demografismo realmente es una roncha. Pacientes que tienen muy sensible y que tienden a generar este tipo de lesiones cuando se rayan la piel, pero sin rayarse, o sea, simplemente pasarse algo que raspe la piel, pues se hace una ronchota con esa inicial, lo que es rayado. Estos pacientes no se les hace roncha, pero sí se les marca mucho y se les queda como una lesión cuando cuando ellos se rascan o cuando pasan algo, cuando les roza la piel. Entonces eso es característico de estos pacientes. Ellos se rascan y ya valió, les queda ahí la rascada muy fea. Eso también es pues algo que te va a decir el paciente. Tienen hematomas, pero ahorita vamos a ver los hematomas. Los hematomas también son por esa piel débil, pero ahorita vamos a ver el por qué hay más hematomas. En el hueso, pues ya dije que disminuye proteínas en todos lados. En el hueso también. Y disminuye la producción de osteocitos. O sea, hay osteopenia. Disminuye la osteogénesis. Esto hace que el hueso tenga menos nutrientes, aumente la resorción ósea, pierda calcio, se descalcifique y tenga riesgo de patologías como la osteoporosis. Esto también origina que al salir mucho calcio del hueso, sí, se descalcificó ya, tuvo osteoporosis, pero que se acumule calcio también en la sangre, que aumente
la excreción de calcio y que eso puede provocar en pacientes un proceso litiásico también es frecuente. En el riñón no tiene nada que ver que el tumor esté en la suprarrenal y riñón, nada más tienen que ver con que no sabía Diosito dónde poner suprarrenales y pues las puso ahí. Vamos a ponerle una cachucha al riñón y nada más comparten pues lo que es el nombre y nada más. Pero la función de uno y de otro no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho las suprarrenales de manera quirúrgica también las ve el uro, pero no más por la cercanía. En cuanto a función, pues no tienen nada que ver. A lo mejor en función se relaciona nada más con la aldosterona. Y bueno, el cortisol, pero uno produce hormonas, catecolaminas, y el otro filtra la orina. Entonces no tienen mucho que ver. Si hay un tumor en la suprarrenal, pues realmente el riñón no le afecta en cuanto a cercanía. Esa no es la razón por la que hay alteraciones. La razón por la que hay alteraciones renales es porque el cortisol de manera fisiológica, junto con la aldosterona, pues favorece la reabsorción de agua y la retención de sodio. El cortisol es una hormona antidiurética y antinatriurética, de tal manera que aumenta el volumen sanguíneo y al aumentar también el sodio, pues esto genera aumento en las presiones hidrostáticas y osmótica, lo que origina que el paciente tenga edemas, que haya extravasación de líquido, edema. Pero esto también genera no los edemas, sino la reabsorción de sodio y agua, que haya más presión arterial. Entonces el paciente pues más se va a tener hipertensión. Y favorece en el riñón también la producción de eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es la hormona estimulante o precursora de la De, hemoglobina. de la eritropoyesis. De la eritropoyesis. La eritropoyetina, su nombre lo dice. Es una hormona que induce a que se produzca la maduración, bueno, la producción y maduración de eritrocitos. El cortisol es un estimulante de la eritropoyesis al hacer que el riñón produzca más eritropoyetina, de tal manera que en un Cushing los pacientes van a tener una mayor producción de glóbulos rojos, van a estar más hemoconcentrados, van a tener más riesgo trombótico y más aparte van a tener lo que se conoce como policitemia. Esto aunado a la piel débil, cualquier golpecito o cualquier situación, al paciente se le hacen muchos hematomas. Característico de estos pacientes, tienen muchos hematomas en la piel, aparte de las estrías, aparte del edema. El cortisol es inmunosupresor, disminuye o apaga el sistema inmune con la supresión de la producción de linfocitos T. Entonces es un inmunosupresor. ¿Qué va a pasar con los pacientes con Cushing? Pues el sistema inmune va a estar inmunosuprimido, va a estar disminuido, va a estar inactivado, entonces va a ser más propenso a infecciones oportunistas. Y ya para terminar, en cuanto a la función o a las gónadas, actúa también no es algo que sea su función 100%, pero cuando está aumentada, disminuye la función o la aceptación de las gonadotropinas a nivel periférico o a nivel gonadal, porque al haber tanto cortisol, esto sucede más cuando los pacientes tienen o son productores de ACTH dependiente o el Cushing que tiene es dependiente. Porque al haber mucho ACTH, esto genera también muchos andrógenos a nivel suprarrenal. De manera que fisiológicamente o fisiopatológicamente, no sé cómo lo quieran decir, se producen menos andrógenos a nivel ovárico, disminuyen las gonadotropinas. Entonces, como retroalimentación, para no haber tantos andrógenos, como ya se están produciendo muchos, los ovarios empiezan a inhibir el eje con las gonadotropinas
Y esto en las mujeres va a expresar con amenorrea. Literal, amenorrea, la paciente no menstrua, va a ser infértil, va a tener hipogonadismo, va a tener disminución de la libido, los hombres no van a producir espermatozoides, van a tener un bajo recuento de espermatozoides en una espermatobioscopía, van a tener testículos atróficos o hipotróficos y disfunción eréctil o disminución de la libido. En pacientes que son ACTH independiente va a existir este tipo de alteraciones, pero en una medida más controlada debido a que el cortisol va a inhibir la producción de ACTH, porque pues el problema es acá suprarrenal, pero esto también va a afectar a andrógenos porque va a producirse una disminución en la producción de andrógenos suprarrenales, entonces los ovarios van a trabajar más, también va a haber un hiperandrogenismo reflejo por acción ovárica o testicular, entonces esto te va a alterar la función gonadotrópica. Entonces va a producir también lo mismo, solo que en las mujeres con Cushing, ACTH independiente normalmente tienen oligomenorrea y no amenorrea como tal. O sea, sí tienen alteraciones menstruales, pero sí llegan a tener menstruaciones, solo que en menor número de frecuencia y en menor número de, o en menor cantidad. O sea, tienen menos cantidad de menstruación. Y los hombres exactamente lo mismo. No menstruación, sino lo mismo del otro. Bueno, esta es la fisiopatología en sí del Cushing, explicando ya las manifestaciones clínicas. Esos son los fenotipos, o ese es el fenotipo clásico que ves en un paciente con síndrome de Cushing. Este de aquí es la clásica persona que vas a ver. Cara de luna llena. La cara de luna llena es por el movimiento de grasa, el movimiento de lípidos y más aparte por el edema facial que generan. Entonces esto hace que tengan la cara muy redondita y muy brillosa. A eso se le llama cara de luna llena. Que también generen acné por el hiperandrogenismo que genera. Recuerden, ambas partes tienen hiperandrogenismo, nada más que el ACTH dependientes por la misma ACTH elevada que tiene, pues hay mucho andrógeno suprarrenal y el hiperandrogenismo en los ACTH independientes porque está inhibida la producción de andrógenos suprarrenales de tal manera que como mecanismo reflejo los gónadas producen más cantidad de andrógenos, pero ambas tienen hiperandrogenismo, entonces la mujer va a tener hirsutismo, bueno, la mujer no nada más, también el hombre, pero el hombre no va a tener hirsutismo, va a tener acné. Entonces la mujer va a tener hirsutismo, va a tener acné, va a tener problemas menstruales, puede incluso desarrollar concomitantemente síndrome ovario poliquístico por todo este tipo de situaciones. Aquí vemos las estrías, los hematomas, la joroba, la cara de luna llena, este bebito con cara de luna llena, bueno, no es bebito, es un niño, pero pues, está bien. Cachetón, no es lo mismo un cachetón por gordito que un cachetón por Cushing. Diferencian muy bien. Las extremidades, como pueden ver, las extremidades superiores están delgadas. La obesidad es nada más en la panza, no tienen glúteo. Los miembros inferiores son delgados, pero es que están edematizados. Están los moretones o hematomas. La jiba o joroba. En los hombres produce ginecomastia. Muchos granitos. Acné, pues. Este es las características por fuera. Ya todo lo demás pues está adentro. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico tiene su chiste. Vayan anotando lo que yo les diga. Ya saben que yo les voy diciendo los puntos importantes. Este diagrama está en el libro.
Pero es importante que conozcan todo el algoritmo como tal, pero pues bueno, yo les sugiero que noten como yo lo digo. No es porque se diagnostique como yo quiera, sino porque las guías lo simplifican mucho mejor que un libro. Bueno, ante un paciente que tiene sospecha de hipercortisolismo, ¿cuál? Estos, ¿verdad? Ante estos pacientes, tú nada más al verlo puedes decir, ay, ya, eso es un Cushing. Sí, pero lo tienes que demostrar, tienes que confirmar que efectivamente tiene el hipercortisolismo. ¿A alguien más se le trabó? A mí también se me trabó. Bien. Sí, también. Sí, me trabé, pero No, no no estaba está trabajando. hablando. No se apuren. No estaba hablando. Igual me trabé, pero no estaba hablando. Bueno, ahora sí. Ante un paciente que tenga sospechas de hipercortisolismo o de Cushing, para hacer el diagnóstico tienes que solicitar 2 mediciones de cortisol en orina de 24 horas. ¿Cómo se pide esto? Tu paciente le tienes que, o más bien, tú lo solicitas de esa manera y el de laboratorio va a solicitarlo que el paciente haga pipí en un bote cualquiera. No necesita ser estéril. En un bote deposite su orina de 24 horas, la lleve al laboratorio, recolecte otra orina de 24 horas y vaya al laboratorio de nuevo. Esto es para hacer mediciones de cortisoluria 2 veces. ¿Para qué? Para corroborar, no quedarse con una sola, poder corroborar con otra medición. Además de la cortisoluria doble en orina de 24 horas, se tiene que checar el cortisol sérico. Y el cortisol sérico se checa cuando el paciente va y deja su primera pipí, se le toma un cortisol sérico en AM. ¿Por qué en AM? Pues porque tiene que ser entre las 6 y 8 de la mañana, donde el cortisol está en su pico máximo. Y al siguiente, y esa noche o ese día, se le tiene que administrar por la noche para poder realizar una prueba de supresión a dosis bajas de dexametasona. Consiste en, una vez tomada la valoración basal de cortisol, ese día en la noche, a las 11 de la noche, dar una dosis de 0.5 miligramos por vía oral de dexametasona y volver a tomar el cortisol en la mañana. ¿Qué esperamos nosotros de manera fisiológica al dar un glucocorticoide exógeno a esa hora? Pues que exista una supresión del eje, que no se produzca ACTH porque hay glucocorticoide exógeno y esto ocasiona una disminución del cortisol. Eso yo esperaría de manera normal. Un paciente normal eso pasaría. Para hacer el diagnóstico de Cushing, yo necesito tener cortisol en orina alto en las 2 muestras, más que después de la supresión no exista una disminución de cortisol. Que mi cortisol continúe alto. Sí, tengo mi valoración basal, tengo mi cortisol sérico alto, sí, pero a lo mejor se suprimió. Si se suprime y tengo orina normal, pues yo descarto el Cushing. Pero para confirmar el Cushing o para diagnosticar Cushing es así: cortisol en orina alto más una prueba de supresión a dosis bajas de dexametasona que no se suprimió el cortisol. O sea, todo alto. Yo confirmo mi síndrome de Cushing. Una vez confirmado, ¿qué tengo que hacer? Localizar.
y no tanto localizar, sino clasificar. Si yo sé que mi paciente con un síndrome de Cushing puede ser dependiente de ACTH o independiente de ACTH, ¿qué tengo que pedir? Pues ACTH. El valor normal de ACTH es entre 5 y 15 picogramos. Si sale menor a 15, ahí dice suprarrenal. No, si sale menor a 15, es un Cushing ACTH independiente. Si sale menor a 5, perdón. Y si sale mayor a 15, es un Cushing ACTH dependiente. ¿Por qué no te digo que es suprarrenal? ¿Por qué no quiero que le ponga suprarrenal? Porque puede ser iatrogénico. Y el iatrogénico no es suprarrenal. Entonces aquí es Cushing ACTH independiente. ¿Sabes? Y cuando te sale que tiene un Cushing ACTH independiente, tú ya sabes que la causa más común es un tumor o un adenoma córtico suprarrenal, pero que también puede ser iatrogénico, pues el iatrogénico es bien fácil. ¿Cómo lo diagnosticas? Pues con anamnesis. ¿Estaba tomando usted glucocorticoides? No. ¿Le han dado glucocorticoides hace meses? Sí, aquí está la receta. Entonces realmente el iatrogénico, pues con interrogatorio queda, pero cuando te sale que es independiente, tienes que hacer un TAC de abdomen. Y ya con eso vas a saber la causa. Las hiperplasias se ven ahí. Si es micronodular o si es macronodular, ahí se va a ver. El tumor o el adenoma córtico suprarrenal, ahí se ve. Cualquier tumor, si es adenoma o es carcinoma, ahí se ve. Entonces, no le vas a tomar pruebas de imagen si no sabes todavía si es dependiente o si es independiente de ACTH. Y cuando es dependiente de ACTH, tienes dos sopas. O el más común, el 99% de los casos, un adenoma hipoficiario, o no me voy a tocar la mala suerte, que es ese 1%, y que sea ectópico. ¿Qué tengo que hacer? Como es el más común, pues pido una resonancia. Si se visualiza tumor en la resonancia, pues ya, es un Cushing por un adenoma hipoficiario. Pero si no se visualiza un tumor ahí, quiere decir que no tiene un tumor, que no es por un adenoma. Entonces, si no es Chana, pues es Juana. Entonces voy a pedir en tórax o en abdomen o un TAC tóraco-abdominal ya completo para buscar la secreción ectópica. Y ya. Muestreo de senos petrosos inferiores. Es un medio muy invasivo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí aparece en el diagrama y como es un nombre raro, les llama mucho la atención y en el libro viene. Entonces la persona que lee el libro luego me pregunta por esto. El muestreo de senos petrosos inferiores es sacar una muestra de los senos petrosos inferiores, medir la ACTH ahí, en esa muestra, y también sacar una muestra de sangre periférica y medir ACTH en la sangre periférica. Si hay más cantidad de ACTH en sangre periférica que en los senos petrosos, es un Cushing por secreción ectópica. ¿Por qué? Porque debería haber más en los senos petrosos. Y si en la muestra de senos petrosos que están acá arriba, ahí por la hipófisis, hay más cantidad de ACTH, pues sí, porque acaba de salir, acaba de drenar ahí, más que en la periférica, entonces se trata de un Cushing hipoficiario o por un tumor hipoficiario. La verdad es algo muy invasivo, difícil, que es más fácil tomarle imágenes y ya. La otra manera es por supresión a dosis altas. Acabo de decirlo en la pregunta, cuando empezamos la clase.
Ya dije por qué no deberíamos de hacer pruebas de supresión a dosis altas. Así que si sale mayor a 15 la ACTH, una resonancia. Si sale tumor, es un adenoma hipoficiario. ¿En quiénes te va a salir? En 99 personas, 99%. Si no sale un tumor, te vas a tórax y abdomen. Y ahí vas a localizar la secreción ectópica. Bueno, ¿cómo descartamos Cushing? Cuando el cortisol en orina sale normal y cuando tú das la supresión a dosis bajas, se suprime correctamente el cortisol en la mañana, descartas completamente Cushing, vete a buscar otra causa de esas manifestaciones, diabetes mellitus, síndrome de ovario poliquístico si es mujer, cirrosis hepática, que también te da ciertas manifestaciones ahí, de estrías y de pancita chelera. Entonces buscarle otro tipo de patología porque Cushing no es. Hay situaciones especiales. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Cuando una sí y otra no. Cuando en orina te sale alto, pero se suprime. Hijo, ¿eso qué hago ahí? Si me sale en orina alto y se me logra suprimir con la dosis baja de dexametasona, yo tengo uno positivo, o sea, una prueba positiva y una prueba negativa. Yo no puedo decir que mi paciente está todavía libre. No, yo tengo que hacer una tercera prueba. ¿Cuál es la tercera prueba? El cortisol en la tarde. Cuando haces un estudio de cortisol en la tarde, ya ni debería de haber mucho. ¿Por qué? Porque tiene un ritmo circadiano. La ACTH se produce en la madrugada, en la mañana se produce cortisol y ya para la tarde ya no hay. ¿Por qué? Porque obtenemos glucosa de la dieta, porque es una de las principales funciones del cortisol, por eso se sintetiza en la mañana, porque es una hormona contrarreguladora de las hipoglucemias. Como estamos en ayuno, no, pues necesita ayuda al cuerpo para producir glucosa en la mañana, pues el cortisol es una de ellas. Ya para la tarde ya no se ocupa mucho cortisol, entonces empieza a disminuir. Esa es una medida ese es un examen que yo voy a pedir cuando tengo dudas en los dos primeros que usamos para el diagnóstico. Si me sale cortisol en orina alto, más supresión a dosis bajas de dexametasona positivo, o sea, que sí se suprimió. O bien, me sale cortisol en orina normal, pero no se me suprimió con dexametasona. En esos casos pido un cortisol en la tarde y es el que me va a confirmar. Si mi cortisol en la tarde sale normal, descarto Cushing, porque ya tengo dos pruebas normales y una alterada, lo descarto. Yo necesito dos alteradas para hacer mi diagnóstico. Si me sale en la tarde cortisol, o sea, cortisol sérico en PM elevado, yo confirmo mi Cushing, porque ahora tengo dos pruebas positivas o dos pruebas elevadas y una no. Yo ya puedo hacer mi diagnóstico de Cushing y paso al algoritmo de localización o de clasificación. Esos son los escenarios especiales que te pueden salir. El cortisol en la tarde nada más lo pides cuando tienes esas dudas. Si tú ya confirmaste en orina y con supresión a dosis bajas, ya no necesitas pedir en PM, solo si tienes dudas. Y el pseudo Cushing es paciente que es alcohólico, que es obeso, tiene depresión, incluso drogadicto, todo eso, y que tiene Cushing o que tiene hipercortisolismo por laboratorio. O sea, si yo sospecho de un paciente con pseudo Cushing, yo voy a solicitar las mismas pruebas en orina y a supresión. En orina va a salir alto, no se va a suprimir y aparte tiene la sospecha de pseudo Cushing. Para confirmarlo, pido cortisol en la tarde, privándolo de alcohol y privándolo de cualquier sustancia que me pueda alterar mi cortisol. Estos pacientes con pseudo Cushing tienen un hipercortisolismo matutino.
no tienen un hipercortisolismo completo. Entonces, me va a salir mi orina alta, me va a salir su presión alta, sostienen la tríada, pido cortisol en la tarde y lo más seguro es que me vaya a salir en rango normal o ligeramente elevado. Yo confirmo mi pseudo Cushing. Solo en pacientes alcohólicos, obesos y con depresión. Pero es muy raro el pseudo Cushing. Este es el algoritmo diagnóstico de síndrome de Cushing. Una vez que logras diagnosticarlo y una vez que logras clasificarlo, vas a decidir qué tratamiento tienes que utilizar. Y el tratamiento es quirúrgico si se trata de un adenoma hipoficiario o, bueno, quirúrgico en general con los dos, pero puedes utilizar medicamentos para el hipercortisolismo. El algoritmo terapéutico lo vemos la próxima clase. ¿Dudas, preguntas? Tienen 4 minutos. Doctor, generalmente estos casos se atienden a nivel de medicina general o se derivan. No, claro que no, se derivan, pero tú lo vas a diagnosticar. Ok. Recuerda que el médico general diagnostica. Al especialista van cuando el médico general los refiere. Entonces, prácticamente el diagnóstico lo hace el médico general. Hay personas que, y no lo hagan, o sea, diagnostíquenlo ustedes. Si ustedes ya diagnosticaron Cushing, ya lo mandan, ya lo refieren. A lo mejor al endocrino le va a tocar clasificarlo. Pero si no, ustedes mismos lo pueden hacer todo y ya lo mandan ya completo. No se lo pueden quedar, eso va al especialista. Al endocrino. Y el endocrino buscará, si es suprarrenal, pues con el cirujano, con el uro para apoyarse en la cirugía. Y si es hipoficiario, pues con el neurocirujano para poder hacer la resección. Pero eso lo vemos mañana. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, estudien el algoritmo terapéutico, o sea, el tratamiento de Cushing, tanto independiente como dependiente de ACTH, para poderlo terminar. ¿Seguros que no hay dudas? Ya no me regreso, ¿eh? La siguiente clase es tratamiento y va a haber dudas del tratamiento. ¿Seguros que no tienen dudas? Bueno, vuelvo a analizar toda la información y si tienen dudas me la dicen en la próxima clase. Ahí me recuerdan, por favor, para hablarles un poquito del Cushing pediátrico. Porque es muy iatrogénico. Demasiado. Dale, bye.